Hace unos días, en la gala de entrega de los premios Goya, el cineasta Pedro Almodóvar dijo que las subvenciones que recibía el sector del cine, el gobierno las recuperaba con creces a través de los impuestos y cotizaciones sociales que pagaban las productoras cinematográficas. Esto que dice Almodóvar simplemente no se sostiene. ¿Por qué? Porque en primer lugar, lo primero que hace una subvención es destruir actividad. ¿Por qué? Porque para financiarla hay que confiscar al sector privado a través de impuestos determinadas cantidades de dinero. Entonces, si un productor de cine recibe, por ejemplo, 1 millón de euros, bueno, ese 1 millón de euros en primer lugar hubo que confiscárselo al sector privado. Y entonces, ese 1 millón de euros que el sector privado no tuvo, le impidió comprar determinadas cosas. Es decir, si tú hubieses pagado menos IRPF, hubieses podido comprar determinadas cosas. Como te lo confiscaron, tú no puedes comprar. Entonces, por ese 1 millón de euros de impuestos que pagó el sector privado para financiar la subvención al sector del cine, en este ejemplo, hubo cosas que se dejaron de comprarse, de actividades que no se llevaron a cabo y de empleos que se destruyeron por esos impuestos. Ahora, no conforme con obviar este hecho inicial, Almodóvar dice que el sector del cine devuelve con creces las subvenciones que recibe. En alguna película de gran éxito, digamos, pongamos que pueda tener razón, pero en promedio eso es imposible porque hay películas que tienen éxito y otras que lamentablemente no lo tienen. Porque además hay que tener en cuenta que no se trata solo del 1 millón de euros que el gobierno le entrega, siguiendo con el ejemplo, porque para entregar ese 1 millón de euros, el gobierno tiene que recaudar mucho más, porque hay todo un aparato burocrático, no solo para recaudar los impuestos, sino también para gestionar las subvenciones, el control de las subvenciones y todo el aparato añadido, básicamente los jueces y la policía, porque si no hubiera amenaza de multa y de cárcel, mucha gente no pagaría los impuestos. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta el coste de la justicia y de la seguridad dentro del coste total de las subvenciones. Ojalá Almodóvar tuviera razón, porque simplemente financiando películas, el gobierno podría financiar todo el presupuesto público, porque si fuese cierto que las subvenciones se recuperarían con creces, bastaría financiar un determinado número de películas para financiar todas las actividades estatales. Sería algo extraordinario, no haría falta cobrar impuestos más que la primera vez para comenzar la rueda y financiar la primera película. Pero lamentablemente las cosas no son así. Dejemos de lado también el hecho de que Pedro Almodóvar es la misma persona que hace unos años pidió perdón por tener una sociedad offshore en Panamá precisamente para pagar menos impuestos. Él se disculpó diciendo que era una cosa que había hecho su hermano, que era el que se encargaba de la parte de los números. Yo le creo, puede ser posible, pero eso no le exime de su responsabilidad. Y entonces digamos que hay que tener mucha cara para, habiendo tenido que pedir perdón por tener una sociedad para pagar menos impuestos, cosa que en sí no me parece mal, porque a mí yo defiendo y entiendo a la gente que quiera pagar lo menos posible de impuestos. Lo que pasa es que lo que no es justificable es, por un lado, tratar de pagar menos impuestos y por otro lado recibir subvenciones y decir incluso que las subvenciones son algo bueno. Entonces no es coherente. Pero dejemos todo esto de lado. Aunque Almodóvar tuviese razón y el Estado recuperara con creces, como dice él, el dinero que entrega subvenciones, igual yo no estaría a favor de las subvenciones, en este caso al cine, pero no estaría a favor de las subvenciones en general. ¿Por qué? Porque cuanto más subvenciones da el gobierno, menos eficiente es la economía. Porque el dinero que arrebata al sector privado deja de financiar las actividades que son deseables para el consumidor. Por ejemplo, el consumidor, si no hubiese impuestos, compraría más relojes, más pantalones y contrataría, por ejemplo, más clases de yoga. Como le arrebatan una determinada cantidad en impuestos para dar subvenciones, esas actividades no se realizan en el sector privado y en cambio se realizan las actividades que decide políticamente el poder de turno, en este caso películas. Pero esos recursos
que se destinan a hacer películas, se destinan a eso por una decisión política, no porque lo hubieran decidido los consumidores. Y el deseo de los consumidores es la única vara que tenemos para saber cuál es la mejor asignación de recursos en la economía. Siempre la asignación de recursos es óptima o menos óptima en función de los deseos de los consumidores. Porque la otra alternativa es hacerlo en función de los deseos de los políticos. Pero eso da, como insisto, como resultado una asignación menos eficiente, porque cuanto mayor es la proporción de gasto que se asigna con criterios políticos, más lejos estamos de lo que eran los deseos de los consumidores. Pero aún también dejando de lado eso, hay una cuestión elemental de igualdad ante la ley. ¿Por qué darle subvenciones al cine y no a otras actividades? Entonces, claro, acá llegamos al peligroso argumento de que habría que darle subvenciones a todos. Y yo creo que el argumento en realidad tiene que ser el contrario, es no darle subvenciones a nadie. Porque si vamos para respetar la igualdad ante la ley, darle las subvenciones a todo el mundo, sería una cosa terrible por la cantidad de impuestos que habría que pagar y simplemente sería inasumible. Y además está el otro tema que te he comentado más de una vez, que las subvenciones son poder para el político y son al mismo tiempo menos libertad para los ciudadanos, porque a ti te quitan un dinero y se lo dan al Almodóvar o se lo dan a otro cineasta o se lo dan a quien el político quiere. Entonces, lo que es compatible, mejor dicho, lo que es más compatible con una sociedad libre y democrática es que no haya subvenciones. ¿Por qué? Porque en el caso del cine, si el proyecto es bueno, va a aparecer los inversores o los donantes suficientes para financiar la película. Y si el proyecto no es bueno, pues no se merece el dinero, sea ni de subvenciones ni de inversores o donantes. La financiación del cine tendría que ser exclusivamente en el marco de las universidades, simplemente para financiar la actividad docente vinculada con el cine, pero no para financiar una actividad de carácter artístico, pero también comercial. Y para terminar el tema, hay otro argumento que está implícitamente usando Almodóvar que hay que rechazar de plano. Y es que el gobierno no está para hacer negocios. El gobierno se creó con la única función de resguardar, de garantizar el ejercicio de los derechos individuales, no para hacer negocio. Por lo tanto, a mí no me interesa que el gobierno recupere con creces o no recupere las subvenciones. Es que el gobierno no tiene que dar subvenciones porque no fue creado para eso. Y si la finalidad del gobierno fuese hacer negocio, entonces tendría que abrir franquicias de McDonald's, no gastar dinero en coches para la policía o en hospitales. Entonces, el argumento de esto es bueno porque va a ganar dinero el gobierno es absolutamente insostenible, porque a mí me interesa que hagan negocio las empresas y los inversores particulares, sea un pequeño inversor o una multinacional. Que el gobierno haga negocio está fuera de discusión. Es más, el gobierno lo que tiene que hacer es recaudar en impuestos lo que necesite para financiar los servicios públicos esenciales y punto. No está, insisto, para hacer negocios y por supuesto, por lo tanto, todo lo que sean actividades comerciales del gobierno habría que eliminarlas. Pero ese es otro tema. En síntesis, las subvenciones al cine y al arte en general son una cosa anómala que no es coherente con una sociedad libre y una sociedad democrática. Y lo primero que hacen esas subvenciones es destruir actividad y restringir la libertad del sector privado. Por lo tanto, ninguna persona que anteponga la libertad como valor supremo puede estar de acuerdo con las subvenciones ni al cine ni a los productores de lo que sea.